El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados, por favor. Hemos tenido una serie de reflexiones o meditaciones sobre la Pascua y las consecuencias de la Pascua. Yo lo comparaba durante todas estas reflexiones como si fuese una enfermedad. Una enfermedad tiene sus síntomas. Si estás enfermo de la panza, los síntomas, pues puede ser diarrea, puede ser temperatura, puede ser vómito, puede ser dolor o estreñimiento, cólicos, no sé. Hay mucha sintomatología que nos habla de un problema en el abdomen, en el estómago. Bueno, aquí no es que sea una enfermedad, pero sí hay lo que llamamos signos. Los signos de que la resurrección me está afectando para bien. Entonces yo le he dicho como que son los síntomas de la resurrección. Hasta ahora hemos visto 8 síntomas. Desde la segunda semana de Pascua, que fue la de la misericordia, hasta ayer teníamos 8 síntomas. Voy a hacer un pequeño resumen de ellos. El primer síntoma para saber que realmente la resurrección me está afectando para bien es la misericordia. O sea, yo descubro cómo Dios me trata a mí, cómo Dios es conmigo, y me lleno a pesar de mis miserias, porque mi corazón toca la miseria de Dios y Dios me llena con su amor, con su perdón. Y si yo me dejo llenar por Dios, entonces yo podré tratar de la misma manera a los demás, con misericordia, porque las miserias de los demás tocan mi corazón. Pero si mi corazón no está lleno de lo que Dios me ha llenado, porque yo lo vacío con el pecado, entonces voy a caer en la desesperación, en el enojo o en la justificación de lo que estoy haciendo por culpa del otro. Entonces el primer síntoma de resurrección es la misericordia. El segundo momento de la resurrección es el valor, donde los discípulos eran cobardes, tenían miedo, los judíos estaban encerrados, y es hasta después de la resurrección y hasta después de Pentecostés que los discípulos empiezan a tener valor, a tal grado que se enfrentan y ellos firmes, el mismo Sanedrín, cuando les dicen: les hemos ordenado que ustedes no prediquen a este Jesús y ustedes no han obedecido. Y ellos, Pedro dice: juzguen ustedes a quién tengo que obedecer, a Dios o a los hombres. Entonces, obedecer a Dios implica no obedecer a ningún hombre, y al primer hombre que debo desobedecer es a mí mismo, porque yo me obedezco cuando me conviene, en lo que quiero y en lo que me parece. Entonces, el valor para hacer lo correcto de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado, y esto, estar preparado para ser rechazado, preparado para ser marginado, preparado para, pues no sé, todo lo que implica tratar de vivir la fe. Este es el segundo signo.
El tercer signo de la resurrección es el sentido de trascendencia. Lo meditábamos con Gamaliel cuando este fariseo manda sacar a los apóstoles y les hace un planteamiento. Miren, ha habido otros hombres que se han levantado, tuvieron sus seguidores. Estos hombres murieron y sus seguidores se dispersaron. En el caso presente, como diciendo, Jesús ya está muerto, están sus seguidores, no se preocupen, solito, si no es de Dios, va a desaparecer, pero si es de Dios, o sea, si tiene valor de trascendencia, esto va a permanecer, no sea que se pongan contra Dios. Entonces, lo interesante aquí es lo que yo hago, lo que yo digo, lo veo en sentido de la trascendencia, porque todo lo que hago, digo, será tomado para mi eternidad, será tomado en cuenta para mi eternidad. Entonces el cristiano que vive la resurrección ya no solamente toma decisiones en función de lo que va a obtener aquí, sino en funciones de lo que le puede repercutir en el futuro, en la eternidad. Que yo puedo tomar la decisión, esto me gusta, esto me hace sentir bien, no me importa, pero si me doy cuenta que esto me aleja de la eternidad, lo hago a un lado. Tomo decisiones en función de la trascendencia, de la eternidad. Ese es el tercer síntoma. El cuarto síntoma es el sentido o el poder de hacer la voluntad de Dios. Meditábamos cómo cuando uno hace la voluntad de Dios, se manifiestan con manifestaciones o con signos, por ejemplo, milagros, ¿sí? Pero el poder más grande no está en hacer milagros, sino en obedecer a Dios. Lo veíamos en el Evangelio, en la lectura de Apocalipsis, cuando dice, y vi millones y millones que decían, benditos, aquí viene el Cordero inmolado. ¿Cuál es el poder que se le da a Cristo? ¿O por qué se le da el poder a Cristo? Porque se inmoló, Él entregó su voluntad a la voluntad del Padre. Y dice, y se le dio el honor, el poder, la honra, la gloria, todo. Cuando yo aprendo el poder de hacer la voluntad de Dios, Dios me da un poder, pero no es un poder así para que todo el mundo me vea, qué guapo estoy, o qué inteligente, o tengo el don de lenguas, véanme, yo tengo el don de sanación, no. Es un don, es un poder que Dios me da para muchas cosas. A veces son dones no ordinarios, otras veces son dones extraordinarios, donde grandes personajes, santos, tenían dones de estar en dos lugares al mismo tiempo, de sanar enfermos. Estos dones también se dan en nosotros si nosotros descubriéramos el poder de hacer la voluntad de Dios. Obviamente me tengo que vencer a mí. El quinto síntoma, el poder del amor, el poder de saberme amado. El domingo pasado meditamos cómo San Pedro es cuestionado por Jesús. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, o sea, 3 veces. Si Jesús sabía que Pedro lo amaba, ¿para qué le pregunta a Pedro? Le pregunta a Pedro para explicarle que solamente desde el amor puede enfrentar lo que viene. Cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. El que se sabe amado por Dios tiene el poder de hacer lo que tiene que hacer, porque no hay poder más grande que el amor. Por eso, el cristiano que se sabe amado por Dios es poderoso, porque puede enfrentar el dolor, puede enfrentar muchas cosas, y él se mantiene firme, firme. Fíjense qué chulada. Este es el quinto. Luego teníamos el sexto, que es la dicha perfecta, que tiene que ver con el cuarto poder, que es hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hago lo que tengo que hacer, aunque esto me duela, estoy viviendo la dicha perfecta. Y hablamos de las felicidades. Tengo la felicidad física. ¿Cuál es la felicidad física? Comer, dormir, el placer. La felicidad sentimental, me quiero los sentimientos. La felicidad intelectual, el conocimiento, el poder que me viene de poder aprender, de poder hacer cosas. Pero la dicha perfecta, o sea, la persona que se siente capaz de todo, es aquella que puede hacer la voluntad de Dios, y lo veíamos en San Esteban, el primer mártir, que va a ser
torturado, bueno, va a ser lapidado a pedradas, va a morir. Y él dice algo maravilloso: no les tomes en cuenta este pecado. O sea, fíjense, la dicha no es la felicidad del que siento en mi corazón o la felicidad que siento en mi cuerpo. Es saber que estoy haciendo lo que Dios me pide, aunque esto me cueste pedir por mis enemigos, pedir por todos aquellos que me han dañado. Esa es la dicha perfecta. Y solamente aquellos que lo han experimentado. ¿Por qué? Porque no se llenan del odio, no se llenan del rencor. Es que me hizo, es que me... No, la dicha perfecta, que es esa vida en donde tú haces lo que se te pide a pesar de la adversidad y hay paz, aunque no haya felicidad en tu cuerpo. San Esteban lo estaban apedreando y él no sentía felicidad en el cuerpo, no sentía felicidad en el corazón porque todos lo habían abandonado, no sentía felicidad por eso, pero la dicha perfecta fue que estaba haciendo lo que Dios le había pedido. Ese sería el sexto. El séptimo tiene que ver con los dones, ¿sí? Los aspectos que Dios nos da, no, perdón, tiene que ver con la fractura que viene de la vida. Déjeme explicar. Cuando Esteban fue asesinado, empezó a darse las primeras persecuciones a los cristianos. Y al darse las persecuciones a los cristianos, muchos cristianos tuvieron que salir huyendo. Al salir huyendo perdieron, óiganlo bien, su casa, su trabajo, a veces las relaciones con su familia, o sea, su vida estaba fracturada. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas, tenemos dolor y nos la pasamos quejando? Es que yo sufro, es que me han lastimado, es que yo siento esto. Y uno dice, espérate, ¿qué es lo que hacían los primeros cristianos según el texto de Hechos de los Apóstoles? Muy sencillo, ellos, en lugar de estar sintiendo lástima de sí mismos, estas dificultades, estas fracturas, aquí podemos hablar enfermedades, muerte de un ser querido, injusticias, problemas familiares, lo que tú quieras, se te rompe la vida. Pero de esta realidad lo que sucede es que el hombre aprovecha para hablar de Dios, no para hablar de su dolor, no para sentir lástima de sí mismo, sino para hablar de Dios. Es cuando entonces todas las dificultades son oportunidades para hablar del amor de Dios. Pero cuando no estoy viviendo los síntomas de la resurrección, voy a aprovechar para que sientan lástima de mí, o para sentir lástima, o para estarme quejando. Este sería la séptima. El octavo, que son precisamente los dones que Dios nos da. Hay dones naturales, hay dones sobrenaturales, que muchas veces no nos damos cuenta que son señales que Dios permite para que se manifieste esta realidad y que muchas veces nosotros nos perdemos en tantas y tantas realidades, como es a veces estar pensando en lo que yo quiero. Bueno, este don es para que todo el mundo me vea. No, los dones son para llevar, ¿sí? Hablar de lo que Dios ha hecho por ti. El ejemplo que tenemos es también Felipe. Felipe es guiado por el Espíritu a alcanzar a un funcionario de una reina, la reina de Etiopía, y va su funcionario en un carrito. Y él va leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, de Isaías. Y entonces Esteban, que fue guiado, o sea, el Espíritu Santo lo guió. Esteban no se presentó, hey, mira, es que el Espíritu Santo me envió. No, simplemente, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué estás leyendo? Y él empieza a enseñar lo que es Cristo, quién es Cristo. En ningún momento habló de que, mira, yo soy el apóstol, yo estuve con él, es que yo hice esto. No, en ningún momento. Después, aquí lo que más me gusta también es que después de que se da ese milagro, de esa aparición, esa presencia de Felipe, el funcionario se quiere bautizar, se detienen en la carroza, se quiere bautizar, Felipe lo bautiza y después es arrebatado por el Espíritu Santo y aparece en otra parte. ¿Cuántas personas, después de conocer a alguien, ya no quieren estar con otro? ¿Cuántas personas siguen a los padrecitos? Ay, es que este padrecito sí, ay, es que este padrecito también, es que a mí me gusta esto. Entonces no estamos evangelizando,
El funcionario no se quedó así, voy a seguir a Felipe. No, Felipe no habló de sí. Felipe lo único que hizo es hablar de Dios. Y lo que hizo el funcionario, querer conocer más de Dios, no querer conocer a Felipe. Los papás, ¿cuántos de ustedes les gusta ser el centro de sus hijos? Para que ellos les hagan caso o para que cuando ustedes estén grandes los atiendan. Y cosa curiosa, cuando se muere un papá o una mamá, hijos que ya no quieren seguir ni siquiera viviendo, porque los llevaron más hacia ellos que hacia Dios. Entonces, un síntoma de la resurrección. O sea, si Dios te dio la maternidad, si Dios te dio la paternidad, si Dios te dio la vida, te ha dado tanto, no es para ti, es para el servicio de los demás. Es para que ellos se encuentren con Dios y el día que tú no estés, el día que tú te mueras, esa persona puede seguir en las cosas de Dios. Pero si, a pesar de los dones que Dios te ha dado, algunos naturales, otros sobrenaturales que podemos tener, que repito, a algunos padrecitos les gusta que la gente los siga. Y ya cuando no está el padrecito, ay, pues ya no quiero estar. No, pues se pierden ahí, o nos perdemos. Esto es muy, muy interesante. El noveno signo de lo que estábamos hablando es en este ámbito, cuando Pablo va a hacer un signo de contradicción. Está persiguiendo, está dañando a la iglesia y tiene este encuentro con Dios, con Cristo. Y Cristo lo cuestiona: Pablo, ¿por qué me persigues? Pues ¿quién eres tú? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Entonces se queda ciego y viene el momento interesante. Fíjense, Pablo es perseguidor y Ananías representa a los que son perseguidos. Ananías tiene una visión de Dios que le dice, Ananías ya conocía a Cristo, le dice el Señor: ve a la casa de tal persona y ahí vas a encontrar un hombre de Tarso llamado Saulo. Y le dice: Señor, espérate, no, te equivocaste, este hombre nos ha perseguido, este hombre ha hecho mucho daño a la iglesia, ha matado a muchos. Y el Señor le dice: eso no importa, como diciendo, ¿a ti qué te importa? Si yo lo he escogido para algo. Qué difícil es cuando hay alguien que nos daña, que digamos, ¿cómo es que Dios se puede manifestar a través? ¿A ti qué te importa si yo lo he escogido para algo? Entonces la humildad del que ha escuchado a Dios antes, que ya lo conoce, y la humildad del que no lo conocía y se deja guiar. Pablo, que tiene el encuentro con Cristo sin conocerlo, y le va a decir: va a venir un hombre llamado Ananías que te va a imponer las manos. Oye, si yo soy el perseguidor y luego quieren venir a orar por mí, pues Entonces, Dios conoce el corazón de las personas, nosotros no. Entonces, cuando vivimos la resurrección, no juzgamos por apariencias, no actuamos por lo que hayan hecho. Si Dios los llama, ¿a mí qué me importa? Yo no conozco el corazón del otro. Puede ser que haya sido el peor de los humanos, puede ser que haya sido el peor de los cristianos, el peor de los hombres, pero si Dios lo llama para su obra, ¿yo quién soy para juzgarlo? Ese sería el noveno signo de la resurrección. Dios conoce los corazones, aun de los que te han dañado. Dios puede hacer algo grande en ellos, pero nosotros a veces no queremos que Dios actúe a través de ellos para nosotros. Nos cerramos. El que está abierto a la resurrección obedece, aunque sea ir con el enemigo, pero me ha hecho daño. Tú ve que yo voy a hacer cosas grandes a través de él. Este sería hasta aquí el noveno. El de hoy, esto fue nada más la introducción, El de hoy sería el 10º signo de la resurrección. Y es muy interesante este 10º signo. Déjenme plantearles algo. Tenemos lo que se llama la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Dar a conocer el amor de Dios, el misterio de la redención, de la salvación. Tiene dos momentos. Primer momento se llama querigma. Segundo momento se llama catequesis. Querigma,
descubrir a Cristo. Catequesis, que es lo que están aprendiendo estos niños, conocer las bases de su fe, los misterios de su fe. Entonces, si un corazón no está bien preparado, no va a recibir ni entender las señales y prodigios que Dios haga en sus vidas. Tiene que haber un corazón dispuesto y preparado para que las señales surjan efecto. Y no nos quedemos con señales, no nos quedemos solamente con las señales y no siga hacia donde tengo que dirigirme. En la primera lectura dice que las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Pedro recorría toda la región, ¿sí? Y realiza 2 milagros. Uno con Eneas, que tenía 8 años de estar en cama, y le dijo: levántate y tiende tu cama, ¿sí? Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lidia y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Aquí hay algo bien interesante. La conversión puede ser por un milagro, pero cuando me quedo en el milagro no estaré preparado para el dolor, no estaré preparado para los momentos difíciles, porque no hay una evangelización. Un milagro, si no hay evangelización, no sirve de nada, porque la gente no va a estar preparado, van a estar buscando solamente las señales o los prodigios. Luego viene otro momento donde Pedro va a resucitar a una mujer. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, que significa gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del 2º piso. Como Lidia está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del 2º piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. La tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto lo supo todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Los prodigios, los milagros son para convertirnos, pero tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una evangelización, porque si no me voy a quedar solamente en la búsqueda de lo que quiero. Aquí me hacen sanaciones, acá me liberan, acá, y estoy buscando el bien mío, cuando las señales son para una conversión, son para un crecimiento espiritual, son para prepararme cuando vengan los momentos difíciles, que vendrán los momentos difíciles, donde Satanás va a tratar de tumbarme. Pero si yo no tengo esta preparación, si yo no tengo esta evangelización, no voy a funcionar. Un ejemplo de esto, de lo que estoy hablando, el Evangelio. ¿De qué se trató el Evangelio? Muy sencillo. Jesús empieza a hablar de que tienen que comer su cuerpo y su sangre. Pues esto suena a canibalismo, ¿no? Así imagínate que te empieces a comer así y agarres el pedazo. Oye, pues no somos caníbales, pero no están entendiendo porque no hay una apertura del corazón y se escandalizan. Fíjense, en aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Y decía, en efecto, sabía quién no iba a creer y quién lo iba a traicionar. Dice, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede.
Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás. ¡Wow! Muchos católicos nos echamos para atrás cuando vienen las pruebas, las dificultades, que a veces vienen por nuestros pecados, pero que a veces viene también por el pecado del otro o por ataques de Satanás. Como no estoy evangelizado, creo que solamente Dios lo que tiene que hacer es curarme, limpiarme, arreglarme, sanarme. Y como no se me da, me escandalizo. ¿Por qué me pasa esto si yo soy tan bueno? ¿Y por qué me pasa esto si ahora que estoy acercándome a la iglesia? ¿Por qué me pasa? Y muchos terminan por alejar, porque no hay una evangelización, porque no se han abierto, han sentido bonito, han sentido mariposas en la panza, pero no ha habido una conversión. Y ahí es donde muchos católicos, incluyendo sacerdotes, nos pasa o nos puede pasar. En donde vienen los cocolazos, vienen no, pues si estaba antes mejor, ahora que estoy así me va peor, mejor me separo. Muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Y Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Es una prueba, o sea, hasta dónde yo tengo esa madurez espiritual, hasta dónde yo tengo ya ese crecimiento, para que a pesar de que me vaya de la fregada, salgo de Guatemala para entrar a Guatepeor, yo me mantengo firme. Yo creo en ti, Señor. ¿A quién iré si tú tienes palabras de vida eterna? O sea, ¿a dónde voy a ir? Si tú eres el que tienes la verdad, si tú tienes la fuerza, si tú tienes el amor, tú tienes todo. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ese es el signo número 10 de la resurrección. Este signo va a marcar completa y totalmente la vida de un cristiano. Porque entonces me doy cuenta a veces, para algunas cosas estoy muy fuerte, sí, para esto sí, pero para otras estoy débil. Entonces, ¿qué me hace falta? Crecer en mi fe con Dios, en mi relación, en la meditación de la palabra, en abandonarme en Él. Esto no me va a quitar el dolor, esto a lo mejor no me va a solucionar los problemas, pero no voy a salir huyendo, no voy a salir corriendo cuando vienen estos problemas. Y creo que ahí es donde se ve la fidelidad, ahí es donde se ve la verdadera evangelización, donde el cristiano, a pesar de que no hay signos, porque qué bonito es creer cuando hay milagros, talita cum, levántate, ¿sí? O a tú que estás enfermo, ay, sí, yo quiero, pero cuando vienen cosas que no entiendo, que es precisamente lo que sucede, Jesús les está hablando del pan de vida, Jesús les está hablando del sacrificio, Jesús les está hablando de la muerte, Jesús les está hablando del sufrimiento. No, sáquense, yo me voy. Muchos lo abandonaron. La pregunta es, ¿y tú? ¿Lo abandonas? Y si no lo abandonas, estás ahí, pero estás fregando. Es que... ¿O eres de los que le dice, Señor, yo a dónde quieres que vaya? Contigo. Tú tienes palabras de vida eterna, solamente en ti. 10 signos de la resurrección, síntomas. Entonces, déjense infectar, contágiense de esta resurrección, vivan los síntomas y entonces encontraremos esta plenitud y esta madurez. Presento a Dios nuestro Señor las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes y de todas las personas que nos han pedido oración.